Ingresamos ya a un nuevo bloque en esta edición especial del Puente. Estamos dialogando con el licenciado Gustavo Marínez, autor de este libro, Camino hacia el sí mismo. Habíamos hablado de los primeros aspectos del libro que involucraban el aspecto mental, el aspecto emocional del ser humano, y nos quedaba ya por meternos o profundizar un poco más, con el poco tiempo que tenemos, ¿no? Porque esto da para una charla muy larga, sobre el aspecto existencial de las personas, que vos partís aquí como un viaje, ¿no? Que va transitando de uno empezar a observarse, como decías vos, los pensamientos, sanar las emociones, y de ahí llegar al aspecto espiritual y existencial, ¿no? Con las dudas que todo ser humano, toda la humanidad ha tenido a lo largo de los tiempos. ¿Cómo llegás a este tema? Bueno, yo creo que está en ese lugar porque a mí me parece que en la medida en que me fui poniendo grande, me fueron asomando las temáticas existenciales, ¿sí? Que son temáticas existenciales porque tienen que ver con la existencia, con la vida, y que de alguna manera todos estamos atravesados, ¿sí? Y estas temáticas tienen que ver con la soledad, la temática de la libertad, la temática del sentido de la vida, la muerte y la sexualidad. Entonces, más allá de que el libro, de cada uno de estos temas se podría hacer un libro, de hecho hay muchísimos libros de cada uno de estos temas, pero yo voy tomando cosas esenciales de cada uno de estos temas para poderlos desarrollar y quizás lo que busco es que cuando el lector, ¿sí?, se encuentre con esto, les despierte más preguntas. En vez de que se cierre, de que decir, acá está la posta, sino que te vaya despertando más preguntas, ¿no? Como vos decías antes, ¿no? O sea, es verdad, vivimos en una vida un poco acelerado, ¿no? En donde no nos da tiempo a pensar en esto, no nos ponemos a pensar estas cosas, ¿sí? Estamos como en automático, ¿sí? Cuando las personas enferman, cuando te pasa un accidente, cuando, no sé, te separás, muere alguien cercano, ahí te empezás a preguntar estas cuestiones. Ahí se te mueve el piso, digamos. Ahí se te mueve el piso. Discúlpame, da la impresión como que nosotros damos por hecho un montón de cosas, la vida misma que tendría que ser de determinada manera, y de repente nos damos cuenta que no es tan así, ¿no? Exactamente, sí. Y las crisis sirven para eso. A mí a veces me dicen, Gustavo, ¿cómo haces para estar en el consultorio con gente que solamente te viene a hablar de problemas, ¿sí?, de angustias? ¿Cómo no haces para embuirte de todo eso? Y yo digo, porque mi visión es que cuando una persona está en crisis, siempre estoy viendo la oportunidad. Siempre es una oportunidad de ir más allá, de hacer un cambio de vida y, por supuesto, de vivir mejor. ¿Sí? Entonces, hay a veces que llegan las personas con alguna angustia difusa y uno no sabe por dónde va a salir, y a veces aparece el tema del sentido de la vida, suponete. Es un tema sumamente importante. Y el sentido de la vida no es que uno no aparece simplemente como la palabra sentido de la vida, sino aparece en ¿qué proyectos tengo? ¿O de esto se trataba la vida? ¿Sí? ¿O qué quiero hacer ahora en esta etapa de mi vida? ¿Hay una respuesta final para esa pregunta? Por lo menos con este libro la podemos llegar a... No hay respuestas finales. Cuando, por ejemplo, yo cito a un autor que tiene un libro muy importante que se llama El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra judío que fue atrapado por los nazis y estuvo en los campos de concentración, y bueno, él salió vivo, toda su familia falleció, y al contrario, en vez de haber salido con resentimientos, hizo un gran humanista, desarrolló lo que se llama la psicoterapia existencial o logoterapia, y en este libro uno espera hallar, ¿no?, el tema bueno, él dice, él nos va a decir cuál es el sentido de la vida. En realidad lo que dice es que uno tiene que a veces uno no puede cambiar la realidad exterior y lo que le va pasando, pero lo que sí uno puede ver es puede elegir cuál es la actitud con la que uno va a tomar eso. Y de eso se trata, porque muchas veces nos sentimos víctimas. Tengo que hacer esto, no me queda otra, esto me pasa, y lo que no nos damos cuenta es que siempre podemos tener una actitud ante la vida y que puede ser mejor para nosotros. Suponete, si tomo la vida como un aprendizaje, hasta las cosas negativas que me pueden pasar, puede ser algo que puede darme mayor profundidad en mi vida. Un ser humano, sin tocar este aspecto que vos decís, sin preguntarse por su sentido existencial, sin preguntarse por su sentido espiritual,
le está faltando algo, ¿verdad? Como que no está completo, como que con lo material solo que nos presenta este mundo no nos alcanza. Y yo creo que es a no ser que esté muy conectado consigo mismo, no se pregunte y vaya siempre por el camino correcto. Pero yo creo que la vida es como un juego, de alguna manera. Creo que todos, en alguna medida, siempre vamos por el camino y a veces nos perdemos, ¿no? Entonces, se trata de perderse y encontrarse. A veces las personas que se sienten tan seguros con su camino, a veces después llegan a un punto en donde dicen, uy, todo lo que edifiqué y no era lo que yo quería para mí, ¿no? Pasa a veces, muchas veces con las cuestiones materiales, ¿no? Sí. Gente que llega a lograr todo lo que quería materialmente y después se angustia, ¿sí? ¿Cuánto pasa con gente que se jubila, ¿sí? Claro. Y que no se da un espacio y se jubila. Sí. Y se deprime porque no sabe qué hacer con todo el dinero que acumuló, no aprendió a disfrutar. Alguien que quizás cumplió el ciclo normal de vida, ¿no? Y que de repente, bueno, llegó a determinada edad y decís, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿De qué nos disfrazamos ahora? Igual yo confío en la vida, siempre la vida te va a dar un límite, te va a decir algo que te va a permitir preguntarte. Después está en cada uno que se pregunte o no. Dejarla entrar esa pregunta. Dejarla entrar. Pero creo que es una pregunta esencial y en todas las etapas de la vida, ¿no? Porque en realidad tiene que ver con poder elegir, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Tenés pacientes que te han venido con estas dudas existenciales? Sí, sí. No de me siento deprimido, me siento mal o... Sí, sí, hay más de lo que uno piensa. Ajá. Sí, muchísimo. Y cuando alguien, por ejemplo, quiere cambiar de trabajo, suponete, ¿sí? He atendido personas que son, ponerle, médicos, ¿sí? Y se cansaron de ser médicos y quieren cambiar y no saben cómo, ¿sí? Y entran en una crisis existencial, ¿sí? Y no es que tienen un trastorno, no es que tienen un complejo de Edipo, es simplemente que quieren, sienten un llamado a hacer otra cosa, y que ya lo que están haciendo no se sienten ellos mismos. Y ahí entran a veces en una crisis porque, bueno, hay muchísimas cuestiones que se contraponen, mandatos familiares. ¿Cómo? Estudiaste toda tu vida, tenés una familia, ¿cómo vas a dejar tu profesión? ¿Sí? Entonces, a veces se transforma en una crisis, pero es una búsqueda del sentido de la vida más profundo. Y hay un tema que antes lo tocaste así al pasar, que seguramente debe estar plasmado en el libro, que es el tema de la muerte. ¿Hasta dónde le damos cabida a ese único conocimiento verdadero que tenemos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo empecé por ese tema de... Cuando empecé a escribir sobre lo existencial, mi primer tema fue el tema de la muerte. De hecho, vas a ver... Tenés que partir de ahí. Vas a ver en el libro que es el que está más desarrollado, ¿sí? Porque era lo que más le tenía miedo, ¿sí? Yo siempre le tuve miedo a la muerte. Entonces... Toda la humanidad, creo, no sé. Otras culturas, me he encontrado con personas que dicen que no, ¿me entendés? Puede ser que no le tengan, puede ser que a veces alguien tenga un nivel evolutivo, espiritual y que haya logrado una aceptación de la muerte, ¿no? de la finitud. Bueno, muchos maestros espirituales también hablan de esto, ¿no? De poder aceptar nuestra muerte. Pero yo voy compartiendo un poco mi camino, porque si no pareciera que yo tenía todo elaborado y que ya tengo todo elaborado y que no es así, ¿no? El camino de la vida tiene que ver con esto. Uno va haciendo algunos pasitos y yo lo que voy haciendo los voy compartiendo con los demás, ¿sí? Pero lo que yo aprendí es que no es necesario perderle el miedo a la muerte para poder trabajar con el tema de la muerte. Pero sí el hecho de hacernos conscientes que nos vamos a morir. Exacto. Y esa idea de cuando nos hacemos puede conscientes... Puede ser que haya una pequeña diferencia entre que tenemos la información de que nos vamos a morir y que somos realmente conscientes que nos vamos a morir. Porque si no, actuaríamos de otra manera, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. De hecho, en el fondo, creo que la mayoría pensamos que no nos vamos a morir nunca. Sí. No, esta idea de la inmortalidad, porque parece que eso le pasa a los otros. Si yo me muero, se acaba la película. Claro, entonces hay muchos autores que se dedican de lleno a esto, dicen que tenemos como una idea de que somos seres especiales, y eso no nos va a pasar. Entonces, el tomar conciencia de muerte, ¿sí? Yo trabajo con adultos mayores y les voy a hablar de estos temas. Mucha gente me dice, ¿cómo le va a hablar a ellos? Justo. Se van a angustiar más. Yo digo, con más razón. Y ellos lo agradecen porque, ¿sabés qué pasa? Cuando yo tomo conciencia de que me voy a morir, participo más activamente de la vida.
¿Me comprendés? O sea, Sí, sí, sí. me hago más partícipe de la vida, ¿sí? O sea, me comprometo más con mi presente. Y puedo tener otro punto de vista también, ¿no? Para enfrente a los problemas. Y dejo de posponer cosas, ¿me entendés? O sea, puedo empezar a separar lo urgente de lo importante para mí, ¿sí? Entonces, el tema de la muerte es sumamente importante y que también hasta con los chicos, porque muchos chicos tienen miedo a la muerte, tienen miedo que se muera la mamá o el papá, y van y le dicen, mamá, te vas a morir, y la madre dice que no saben qué decirle, porque si le dicen que no se van a morir es una mentira, y si le dice que se van a morir se ponen a llorar, Claro. ¿sí? Entonces no hay tampoco ha habido una educación sobre el tema de la muerte, es un tema tabú. ¿Considerás que tenemos que hablar más de ese tema? Sí, por supuesto, sí. Me llaman a veces cuando muere algún compañerito y los maestros no saben qué decirle, ¿me entendés? Nadie sabe qué decirle, entonces lo empiezan a tapar, pero si es la muerte, la sexualidad, es algo que todos estamos atravesados de eso. ¿Cómo lo vamos a esconder? Gustavo, la muerte es tirana, pero el tiempo en televisión es peor todavía. Vos sabés que ya estamos llegando al final. Quería simplemente señalar sobre tu libro. Decías acá, te llevó 15 años para trabajarlo. Sí, porque en realidad no es que yo empecé a 15 años a pensar que voy a escribir un libro. Empecé a escribir primero por una necesidad personal de expresarme, después para organizar mis ideas, ¿sí? Y después fui armando artículos y ahí me di cuenta que eso podía llegar a ser un libro. Entonces fue un proceso paulatino y por eso es que tiene una compensación de muchos años del trabajo mío, ya sea personal y profesional también. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. ¿Se puede adquirir ya? ¿Está en algún lugar? Sí, se puede adquirir. Lo que pasa es que está hecho por la universidad y no tiene distribución. Pero sí está, ¿Universidad del Comahue? Sí, Universidad del Comahue. Pero sí, por ejemplo, en Roca está en las librerías de Roca, está en una librería ahí en Cipolletti que se llama Manuscrito, está en Regina también. Y si no, me pueden contactar a mí por Facebook y yo les digo también, ¿sí? Muchísimas gracias. Buenísimo el tema, muy profundo sobre todo. Está para leerlo y reflexionar sobre todo. No, bueno, Gracias por haber invitar. venido. Gracias a vos. Vamos a establecer aquí la segunda y última pausa comercial en esta edición del Puente. Ya regresamos para hacer el cierre de este programa.